Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. Estamos saludando ya a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Vanguardia Obrera les presenta el episodio 238. Los saluda, los invita para que compartan el link de la transmisión y para que todos sus compañeros, amigos, familiares y todos sus contactos tengan la posibilidad de conectarse a esta transmisión. Tenemos un tema importantísimo. Más allá de la importancia o de cómo lo destaquen los medios de comunicación, hay un hecho de trascendental importancia que ha sucedido en estos días en Colombia y tiene que ver con una huelga, la huelga de los trabajadores de una empresa importantísima de la planta de Goodyear en Jumbo, por allá en el Valle del Cauca. Llevaron una lucha de trascendental importancia, una huelga que comenzó el 10 de marzo del año 2026 y que dentro de todos los asuntos pues importantes que debemos destacar, uno de ellos es la duración. Duró 92 días en permanente lucha, en confrontación y en concentración los trabajadores dirigidos sobre todo por Sintraincapla, y que hoy vamos a hablar de lo que fue este conflicto, de lo que representa, de la experiencia que se tuvo con ellos. Y tenemos una grata compañía, una sorpresa para todos los que nos acompañan ya en el chat, y es que nos acompañan precisamente para tratar este tema y para transmitir esta experiencia de manera directa dos compañeros del sindicato de Sintraincapla, el compañero Jorge Eliezer y el compañero Robinson, a quienes saludo en primera instancia, y junto a ellos tenemos al compañero José, que es uno de nuestros periodistas amigos del periódico Revolución Obrera, y a la compañera María Elena de la Escuela Sindical María Cano. Bienvenido en primera instancia, Jorge Eliezer, ¿cómo se encuentra? Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Primero que todo, agradecer el espacio y permitirle a Sintraincapla pues narrar de primera mano lo que sucedió en la situación de huelga. Para nosotros es un placer que en estos espacios podamos mostrarle al público en general cómo se llevó a cabo la huelga, como usted lo acotaba anteriormente, 92 días, situación, trabajo arduo, pero afortunadamente logramos llegar a buen puerto, compas. Perfecto, listo. Buenas noches, Robinson, ¿cómo se encuentra usted? Compañeros y compañeras, igualmente muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante. En este momento, para nosotros los trabajadores es de suma importancia y esperamos aportar mucho a ese conocimiento y a todo lo que el obrero necesita hoy para esta lucha de clases. Muy bien, gracias. Perfecto, compañero. Compañero José, ¿cómo se encuentra usted? Uno de nuestros amigos periodistas del periódico Revolución Obrera. Buenas noches, compañeros del programa Vanguardia Obrera. Contento de haber estado al lado de los compañeros en esta grandiosa huelga, de la cual tenemos que aprender muchas cosas. Gracias, compañero. Perfecto, María Elena, un abrazo para usted, bienvenida. Muy buenas noches, compañeros, a toda la audiencia. El agradecimiento a Vanguardia Obrera por este espacio. Y para mí es un honor acá compartir con los compañeros de Sintraincapla, los dirigentes de la huelga. Muy bien, compañera y compañero José, ¿cómo se encuentran? Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros invitados especiales el día de hoy. A José también un saludo especial, y a todos los que ya nos acompañan. Los invitamos a que compartan masivamente esta transmisión para que podamos ampliar mucho más esta experiencia que han tenido los compañeros de Goodyear y su lucha. Entonces, bienvenidos todos y bueno, un abrazo especial. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, un saludo y un abrazo fraternal a los compañeros que aceptaron nuestra invitación. Una alegría tenerlos aquí compartiendo con nosotros
un agradecimiento especial a nuestro equipo técnico y por supuesto un saludo fraterno a nuestra audiencia. Bueno, vamos a entrar en materia y al final del programa vamos a dedicar unos minutos a un tema obligado. Estamos pues a menos de 8 días pues de las votaciones para la segunda vuelta de la campaña en Colombia y vamos a tratar ese temita, pero ya al final, porque hoy el tema tiene que ver con esta huelga tan importante que han llevado a cabo los trabajadores y sus familias, que fue una proeza pues realmente de la cual hay muchísimo que aprender y estamos obviamente muy felices, muy contentos de contar aquí con protagonistas directos de lo que se ha presentado allí. Y entonces entremos de una vez en materia. Voy a darle primero la palabra a la compañera Adela. Vamos a desarrollarlo con algunas preguntas que consideramos como son las esenciales por poder hacerle un seguimiento y un resumen bien importante de lo esencial de lo que fue esta experiencia. Compañera Adela, tiene la palabra. Gracias, Ricardo. Sí, yo creo que debemos empezar por contextualizar a nuestros seguidores acerca de qué fue lo que pasó, por qué se declara la hora cero de esta huelga para entender un poco más esa experiencia. Entonces empecemos rápidamente por conocer. Le pregunto al compañero Jorge Eliezer, ¿cuál era la situación de los trabajadores antes de que iniciara el conflicto y qué fue lo que hizo la empresa, ¿sí? Para que se generara esa inconformidad de usted y los llevara pues a tomar esa decisión? Bueno, compañera, muchísimas gracias. La verdad, nosotros presentamos pliego de peticiones el día 8 de enero y iniciamos los diálogos con la empresa el día 16. ¿Y qué nos llevó a nosotros a tomar decisión de huelga? Pues la desatención que tuvimos de la parte administrativa de nuestro pliego. Eso fue básicamente la bomba que detonó cuando notamos que de la parte administrativa no había ningún interés en atender el justo pliego de petición de los trabajadores, además de un mensaje errado que nos entregaron a nosotros porque en la mesa de negociación sentaron un buffet que es el de los Chapman Wilches, que por conocimiento propio pues es un buffet que cobra muchísimo dinero. Entonces ahí venía la pregunta, ¿por qué para los trabajadores no hay aumento y no hay la posibilidad de atender el pliego, pero para pagarle a este buffet de abogados tan caro sí lo hay? Entonces fue parte del detonante pues en la mesa y la desatención que vimos nosotros como comisión negociadora de... Sí, señor. Sí, le preguntaba al compañero Robinson cuáles eran los principales puntos de ese pliego de peticiones que desatendió la empresa y que precisamente los llevó a declarar la huelga. Y cómo fue precisamente esa preparación previa al cese de actividades, la votación, bueno, todo lo que conlleva irse a huelga. Sí, bueno, como dice el compañero Jorge Eliezer, hubo una tal desatención y una intención clara de menoscabar los derechos que ya teníamos consignados en la convención, que es importante. La empresa hizo una denuncia de la convención de más de 20 puntos. O sea, la intención era quitarnos los beneficios que teníamos. ¿Cuáles eran las prioridades de nosotros? Nosotros en nuestra convención colectiva, en el año 98, la organización sindical de ese momento, en una ardua lucha también que tuvo con la empresa, con la administración de esta empresa, generó unas tablas de nivelación salarial. La mayor intención de nosotros era acabar con esas tablas, donde los nuevos que llegan a vender su fuerza de trabajo a la multinacional, a los 2 años tienen un aumento y a los 4 años son nivelados con los que llamamos antiguos. Tenemos escalas salariales y en otros puntos convencionales, en la tabla de estabilidad. La intención de nosotros era romper con esta discriminación que tenemos en la convención colectiva. Y otro punto era tratar de mejorar el plan de vivienda. Nosotros tenemos un préstamo que nos hacen al interior de la empresa y realmente el monto es muy bajo.
Entonces los trabajadores deben de generar la deuda con la empresa y por otro lado endeudarse con los bancos para poder adquirir su vivienda. Era por ese punto, más que todos los puntos banderas de nosotros. ¿Cómo fue la votación? Llevamos la gente a la asamblea entendiendo las intenciones de la empresa y afortunadamente de 231 afiliados que tenemos a la fecha, a la asamblea asistieron 216, de los cuales 214 votan la intención de huelga y 2 compañeros hacen voto en blanco. La preparación al cese de actividades se hace en reunión de junta, aunque también cabe decir que nosotros teníamos una preparación desde 3 años atrás en todo lo que era el tema económico. Nosotros generamos al interior de la subdirectiva con los afiliados un ahorro que se llama ahorro prehuelga. Es un ahorro individual para cada afiliado. Y fuera de eso, desde hace 5 años atrás, el sindicato se estaba preparando, guardando un dinero para la posible huelga con el cierre del periodo convencional. Ya dictaminado la hora cero, lo que se llevó a ejecutar y a planificar fue, primero, tratar de no cometer los mismos errores, no digámoslos, o no cometer errores más bien, en este proceso huelguístico, como fuese a hacer un acto violento en el momento de la hora cero. La hora cero fue el 10 de marzo a las 2:40 de la tarde. La junta directiva ya tenía trazadas las diferentes tareas. Habíamos compañeros que íbamos a hacer el cierre de las diferentes puertas, otros íbamos a evacuar la planta, otros íbamos a garantizar de que todas las máquinas quedaran sin ningún tipo de material para no causar daños a las mismas. Otros compañeros ya estaban dispuestos en relaciones laborales para notificar al empleador. Otros compañeros estaban en el Ministerio del Trabajo llevando la notificación del derecho legítimo a huelga. Otros compañeros estaban en las porterías. Ya habíamos planificado todo este proceso, teníamos las cadenas, los candados, ya habíamos notificado a las diferentes entidades que eran las de las carpas, sillas. Tratamos de prever toda la situación del primer día para que los compañeros pudieran desplazarse y ya teníamos trazados los diferentes turnos para tratar de hacerlo lo menos neurálgico posible y hacerlo de una manera sinérgica para que esto no fuera de algo tan abrupto con los compañeros huelguistas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Robinson. Como pueden escuchar, aquí estoy segura que están conectados muchos hermanos nuestros, hermanos de clase, y efectivamente una huelga no es simplemente votarla y ya. Fíjense toda la preparación, hasta un ahorro, como dice el compañero Robinson, ya destinado pues para poder resistir la huelga. Parece que esa es ya se van configurando allí unas enseñanzas muy importantes y además la división del trabajo que me parece fundamental también como ustedes lo están explicando. Entonces eso hace parte también de organizar y llevar a cabo una huelga. No es simplemente decir nos vamos a huelga y listo, algo como improvisado. No, como podemos ver, esta huelga fue preparada, fue pensada, los compañeros estaban preparados y tenía cada uno sus tareas específicas. Sigamos ahora como con la experiencia de la huelga, compañero José, ¿usted qué? Bueno, yo quisiera preguntarle al compañero Jorge, una vez declarada pues la huelga, levantada la carpa, en fin, ¿cómo organizaron durante pues los 92 días del conflicto, de la huelga? ¿Cómo funcionaron los turnos? ¿Qué comisiones crearon? ¿Cómo fue la comunicación interna? ¿Cómo fue la comunicación externa? En fin, que son asuntos muy importantes que todos los trabajadores tenemos que tener en cuenta. Bueno, compañero, con respecto a la logística, nosotros manejamos al interior de la planta 3 turnos, mañana, tarde y noche, el trasnoche, y de esa misma manera nos acomodamos afuera. Es decir, los líderes sindicales
hicimos la tarea de dividir el grupo de afiliados, éramos 230 y los dividimos por grupos, tocaron más o menos grupos de 36, 37, teníamos en cuenta compañeros que pues para esa época también estaban incapacitados, compañeros con algunos impedimentos de salud, entonces más o menos los grupos quedaron reducidos a 25, 26, a veces 20, y hacíamos todos los turnos. Y nosotros como líderes sindicales pues nos dividimos la tarea, unos administraban un grupo en horas de la mañana, el otro en horas de la tarde, el otro en trasnocho y con el compañero tesorero compaginados pues para atender la circunstancia de la alimentación y de los pormenores que tiene una carpa, es decir, baños y todo lo que deviene de esta situación. Así de esa manera nos organizamos. Las comisiones que inicialmente nosotros planteamos, pues no se pudieron dar porque las comisiones estaban dadas por si nosotros nos podíamos quedar al interior de la planta. Digamos que nosotros habíamos creado comisiones de vigilancia, comisiones de aseo, comisión de deportes, comisión de educación, pero si nos quedábamos al interior de la planta, porque fuera, como fue lo que nos tocó, nos quedó muy de para arriba. La verdad, el tiempo nos apremió y no hubo la manera de desarrollar pues las tareas que teníamos como comisiones porque afuera la logística era mucho más brava, entendiendo que no contábamos con servicios, no teníamos energía, no teníamos agua, entonces ya tocó que empezar a buscar ayuda de entes gubernamentales o privados que nos dieran la mano, el mismo vecindario que conoce a los trabajadores de Goodyear y que a través del tiempo han entendido que la lucha de los trabajadores de Goodyear es una lucha de todos también, porque de ahí se beneficia muchísima gente. Entonces ellos nos prestaban o nos prestaron al inicio de la huelga tanques para agua, la situación del agua, también los compañeros que viven en sitios aledaños a la planta de sus casas sacaban. Y nosotros tenemos planta eléctrica, afortunadamente para cuando hacemos las marchas, esas plantas se dispusieron para atender la energía de la misma planta. Y la cuestión de la cocina, pues sacar los dotes de aquellos compañeros que alguna vez en sus hogares les tocó de chef y así nos encaminamos. Hacíamos la comida allí mismo para el grupo que teníamos a cargo y como líderes pues también íbamos y hacíamos remesa y también agradecerle a todos la comunidad, a los demás sindicatos, a las agremiaciones campesinas, barriales, sociales que nos dieron muchísimo la mano con la cuestión de alimentos, de situaciones no perecederas, compañeros de otros sindicatos que también tuvieron la intención de traernos energía para que pudiéramos gozar pues de algunas prerrogativas que trae la situación de la energía y de esa manera logramos organizarnos y sacar adelante 92 días, compañero. Qué bueno eso, compañero. Compañero Robinson. Eh, entendemos pues que dentro de la fábrica solo hay una compañera, una mujer, bendita entre todos esos hombres. Em, y por eso es importante destacar, además de lo que ya nos comenta, pues de la comunidad, del apoyo pues de la comunidad cercana, de la solidaridad de las organizaciones hermanas y de otras organizaciones populares, ¿qué papel jugaron las familias? Que eso es determinante también porque muchos de los conflictos son diezmados precisamente porque la patronal logra separar a los trabajadores de sus familias. ¿Cómo estuvo ese asunto? ¿Cómo organizaron las familias? ¿Qué actividades hacían? Bueno, en fin, ¿cómo fue esa relación? Porque a la final es un conflicto de todas las familias obreras, no son de los meros trabajadores. Sí, claro, importante. Quiero comenzar también con el tema de aprovechar y felicitar. Es un espacio muy importante. Nuestra compañera Luis Elena García. Ella, única mujer afiliada, pero tiene la berraquera que muchos, me disculpan, compañeros, les falta a veces. Compañera aguerrida, siempre
al frente apoyando la causa y la compañera de lucha incansables, respaldando siempre la justa lucha. Aprovecho para felicitarla y saludarla si está escuchando. Mujer que la verdad eh, nos adorna y muestra la fortaleza, que yo creo que el que lo ponga en duda, nosotros estamos aquí para decirlo, las mujeres son demasiado fuertes en todos los escenarios, son demasiado guerreras. O sea, agradecido eternamente con la compañera que siempre estuvo al frente. Con el tema esencial que hablas de las familias, claro, las familias son el pilar de nuestros hogares. La lucha de la convención colectiva es de los trabajadores, pero la convención es un reflejo del bienestar del hogar. La convención colectiva lo que hace es garantizarnos una calidad de vida para nuestras familias, esposa, hijos, en algunos casos padres. Entonces, la familia es el pilar de todos los trabajadores. Teníamos que tenerlos ahí. Como dijo el compañero Jorge, nosotros teníamos de 2 grupos, 3 subgrupos. Rotábamos y hacíamos los turnos. Se trataron de hacer actividades normalmente sábados y domingos. Se hacía el sancocho, se hicieron buñuelos, se hicieron empanadas. Tuvimos la bonita oportunidad de tener al compañero de la escuela Mariacaño, Sergio, que nos hizo contó cuentos para los niños, para nuestras familias, se hicieron bingos. Era un espacio tanto de recreación, de integración, pero también era un espacio en el cual explicábamos a todos y cada uno de ellos del porqué de la lucha, del por qué estábamos ahí, por qué no podíamos ceder a las intenciones de la patronal, de por qué nuestra lucha era justa y no podíamos retroceder, entendiendo de que ellos son los que impulsaban a los trabajadores todos los días a estar ahí con nosotros, de lunes a viernes. Ellos eran los que ese combustible que permitía que los afiliados estuviesen en la carpa, entendiendo de que a pesar de que hay un ahorro, o había un ahorro, pero una huelga realmente no se puede calcular económicamente total, pues 90 días, lo hablábamos en reunión de junta hoy, la huelga es una herramienta, pero no tenemos o no tasamos, no sabemos si va a durar un día, 10 días, 90 días, 100 días. Se tiene una ayuda económica, pero a veces no es la suficiente. Ahí comienzan los embates que afectan directamente a las familias. Entonces aprovechamos la oportunidad para llevar tranquilidad, para que ellos entendieran de que lo que estábamos haciendo era necesario para garantizar que nuestra convención colectiva quedara incólume por el bienestar de nuestras familias y los trabajadores. Entonces jugaron un papel fundamental y creo que fue muy acertado hacerlos partícipe de la huelga. Compañeros llevaron a sus esposas que de pronto no tienen una labor al interior de una factoría a estar en diferentes turnos. Las esposas de algunos compañeros hacían los 3 turnos con sus esposos. Algunos compañeros llevaron a sus hijos en diferentes turnos. Todos eran muy bienvenidos a la carpa y siempre tratamos de educar y de que entendieran la lucha, de que no era algo de orgullo, que no era algo que nosotros estuviéramos haciendo de una manera desmedida, sino que por el contrario, siempre fue algo justo y que se mantuvo hasta el final. Qué bien, compañero, muchas gracias. El compañero Jorge, si nos quisiera comentar, además, pues nos han comentado pues del apoyo de la comunidad, de las familias. Bueno, ¿cómo estuvo el apoyo pues del movimiento sindical, las centrales que hicieron, las escuelas sindicales, los medios alternativos como Revolución Obrera, por ejemplo? Entendemos pues que los compañeros de una asociación del Centro Oriente, pues de Caldas, pues del eje cafetero hizo presencia, estuvo permanentemente
cercano. Bueno, ¿cómo fue esto? Porque tenemos que también informarle eh, a toda nuestra audiencia, pues realmente cómo se expresa y quiénes expresan esa solidaridad. Porque hablan, pues hay un montón de centrales obreras, pero realmente cuál es su actuación. Y en fin, O- ok, compañero. Sí, bueno, nosotros afortunadamente digo, dentro del proceso huelguístico tuvimos un sinnúmero de organizaciones sindicales amigas que siempre estuvieron arropándonos en este proceso, porque entendían que esto no era únicamente la lucha de los trabajadores de Goodyear, sino que es una lucha de la clase obrera. Hoy nos enseñaban con unas palabras sabias la compañera María Elena de la Escuela María Cano, de que esto es un triunfo de la clase obrera y hoy que se da uno cuenta, después de las llamadas y todo, de la gente, los comentarios y todo, es que en realidad esto había mucha gente pendiente de esta situación. Y compañeros de sindicatos hermanos que nos dieron la mano, como usted dice, también una organización de Caldas, también tuvo la oportunidad de estar en Carpa 2 veces ofreciéndonos su apoyo. Y estas son cosas que uno valora porque pues resistir 90 días así haya habido un ahorro en la parte económica, pues esto no deja de desestabilizar la situación de los hogares y por ende cuando se desestabiliza un hogar, pues uno como individuo también empieza a flaquear un poco. Pero afortunadamente que estas agrupaciones y estos entes sociales y todos nos hayan arropado, pues nos hizo sentir que realmente que el tiempo pasó muy rápido porque no nos sentimos desprotegidos nunca. Ahí hay un agradecimiento total e infinito para aquellas organizaciones que estuvieron en carpa y que se dieron cuenta de primera mano, pues lo que es llevar a cabo una huelga. En cuanto a las centrales, pues para nadie es un secreto, pues que nosotros como filiales de la CUT tenemos diferencias con la central. Eso no es un secreto para nadie o para los allegados a Sintra Encaplas. Sin embargo, también hay que abrir un espacio y decir que esta vez la CUT también estuvo muy pendiente de la situación de Sintra Encapla. De hecho, agradecerle al secretario de la CUT Valle que nos consiguió un espacio bastante importante en el Ministerio de Trabajo con la viceministra en 2 ocasiones, una vez en Cali y luego viajamos a Bogotá también a atender una diligencia a la cual fuimos invitados. Entonces también nuestro agradecimiento para la CUT como central, porque en este espacio nos sentimos también acogidos y sentimos que nos dieron el respaldo total. Y el resto de centrales, digamos que por el contrario de lo que pasó con la CUT, sí te entendemos que con la CGT hubo alguna diferencia porque de la CGT, la parte administrativa en Medellín, hicieron unas aseveraciones totalmente falsas, totalmente descontextualizadas, salidas de toda verdad, de alguien que se denomina o se autoproclama el presidente de la CGT, porque entendemos que hay una disputa interna también entre los de Antioquia y la CGT central, y no hicieron sino perjudicar porque hoy que los medios y que la parte mediática es tan movida, las redes sociales y todo eso, pues lo que ellos divulgaron por su medio de todas maneras trajo consigo preocupación sobre la población trabajadora en el entendido de que ellos aseveraron de que la multinacional se iba de Colombia por culpa de la organización sindical. Entonces, esa situación pues también hubo que ponerla en contexto, en su debido momento y hacer las reclamaciones a quien correspondía. Pero remitiéndome a su pregunta, no nos queda sino agradecer porque estas organizaciones hermanas siempre nos dieron un apoyo tanto moral, económico y también cuando realizamos una marcha por la ciudad de Cali, también ese apoyo físico también estuvo allí porque también nos acompañaron un mediodía completo donde realizamos una marcha
divulgando, sacando de la carpa, sacando de las cuatro paredes de Goodyear el conflicto que teníamos. Vale, compañero. Quisiera preguntarle pues al compañero, al otro compañero nuevamente, perdón, discúlpenme un momentico, me estoy aquí equivocando. Están pues también el compañero José de periodista de Revolución Obrera y la compañera María Elena Ocampo. Compañera María Elena, entendemos pues que a través de la escuela se realizaron algunos asuntos, además pues de las actividades que pudieron realizar en la carpa. Entendemos pues que hubo una actividad muy importante en Bogotá, jalonada pues por la escuela. Cuéntenos al respecto cómo fue y cuál fue el papel que jugó pues en esta huelga. Bueno, compañeros, humildemente la Escuela Sindical Mariacano, y de acuerdo a lo que enseña, a los principios y al sindicalismo independiente, hizo reuniones nacionales, reuniones que en la mayoría participaron los compañeros de Sintrecaple, enterándonos permanentemente del conflicto. Desde la Escuela Sindical Mariacano se hicieron algunos llamados a todo el movimiento sindical y social, llamados que fueron acogidos por varias organizaciones a nivel nacional, incluso hubo difusión a nivel internacional como en España, en Brasil y por el informe que he recibido, creo que también en el Perú. Se está pues y se sigue difundiendo porque es un triunfo de la clase obrera, es un triunfo del movimiento obrero, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. De estas actividades se desarrollaron como un comunicado firmado con las logos de organizaciones sindicales a nivel nacional, de Sintraminergética, de ANSA, varias organizaciones sindicales que le hicimos llegar como rechazo a la empresa de Goodyear. También un comunicado para el Ministerio del Trabajo teniendo claro de que el Ministerio del Trabajo, con todo y lo que nosotros denunciamos al Ministerio del Trabajo, en esos días cumplió el papel de servir de garante desde el punto de vista de la huelga. Y nosotros hicimos una actividad con participación incluso nacional, porque estuvieron compañeros de Medellín, eso fue el 28 de mayo y con varias organizaciones sociales y populares estuvieron allí. Allí agitamos las consignas, lo que muestra que cuando los trabajadores se organizan, como se organizaron los compañeros de Goodyear, dirigido por Sintra y Capla, que se preparan realmente para una huelga, la respuesta del movimiento sindical es positiva. Entonces fueron como todas esas tareas las que se desarrollaron, incluso con propuestas ya de las organizaciones sindicales ya al 90 días de huelga. Ya estaban sindicatos en la ciudad de Bogotá proponiendo pues tareas más de fuerza para presionar. Es decir, el movimiento sindical estuvo atento y dispuesto a hacer lo que hubiese que hacer para presionar la lucha directa, para presionar que se negociara directamente, porque teníamos claro que Goodyear estaba presionando para el Tribunal de Arbitramiento, de lo que sabíamos nosotros, que si eso se daba sería muy lesivo. Entonces, en ese sentido, estuvimos también allá en el Ministerio del Trabajo, se hizo un comunicado también para el Ministerio del Trabajo, y ya otras tareas que nos proponíamos que no alcanzamos a desarrollarlas, y esto se discutió en una reunión que tiene la Escuela Sindical Mariacano los miércoles a las 7 de la noche, del Comité Impulsor de los Encuentros Nacionales Sindicales. Y a propósito, estamos ya preparando el cuarto encuentro nacional. Pero ahí estamos atendiendo los problemas que obviamente llevan los trabajadores, pero de todos nos concentramos en la huelga de Goodyear. Entonces, compañeros, también teníamos ya la propuesta y la estábamos preparando, crear un comité de apoyo internacional, de tal manera que si Goodyear no cedía ante las peticiones de los trabajadores en huelga, ese comité de apoyo internacional se iba ya a organizar
para que se apoyara en varios países, además de Colombia, ¿no? Porque en Colombia, pues, hemos estado, yo quiero resaltar las organizaciones sindicales que apoyaron incluso económicamente, haciendo colectas, como los compañeros de ANSA tercerizados, hicieron colectas obreras para enviar el recurso, y el recurso que así llegue después de levantar la huelga, sirve para el fondo de la huelga, que es una línea correcta de los compañeros de Sintrecapla, que obedece en la práctica a que ahí se encarna el sindicalismo independiente. Es ahí, es en esos hechos, en esa práctica revolucionaria, en la defensa de los derechos de la clase obrera, de los trabajadores. Y no, compañeros, es un triunfo no solamente de los trabajadores de Gullear, sino de toda la clase obrera en Colombia y en el mundo, porque estos Claro que conflictos sí, compañera. hay que trabajar por ellos a nivel internacional. Así es. Yo quiero mencionar también algo que me parece importante, sobre todo porque conozco a las compañeras y son las impulsoras del movimiento femenino revolucionario en Bogotá. En esa actividad que citó la escuela, las compañeras se solidarizaron, enviaron mensajes, bueno, hicieron una actividad ahí muy bonita donde invitaron a quienes asistieron a la actividad a enviar mensajes de solidaridad a los compañeros huelguistas y llamaron también a hacer colectas para que pues enviaran directamente allá a las cuentas donde se recibían las colectas y demás. Hicieron un discurso también muy combativo y solidario con la actividad. Hicieron un video especial con una intervención de la única compañera sindicalizada allí en huelga, pues exaltando también el papel de la mujer. Me parece que eso también hay que destacarlo muchísimo y pues le agradecemos también desde esta mesa a esas compañeras que han estado trabajando por organizar de manera revolucionaria a las mujeres. Bueno, ya vamos, digamos, ahí como terminando con esta sección de lo que fue la experiencia de la huelga, ¿no, José? Sí, El chat está lleno, nos toca quisiera sacar un tiempito. solicitarle al compañero José, del periodista de Revolución Obrera, muy brevemente del papel pues que jugó este portal y esta prensa en el conflicto. Bueno, compañero, sí, pues primero es importante precisar o decir que en el Valle se viene haciendo un trabajo de unidad de los sindicatos, constantemente hay actividad de denuncia, principalmente a través del Comité de Solidaridad, y los compañeros de Sintrancapla son de los más activos, que constantemente van a las denuncias que se hacen a la entrada de las fábricas, apoyando a los otros hermanos que están en lucha, y eso también influyó para este caso que tuvieran esa solidaridad. En el caso de Revolución Obrera, y en particular en mi responsabilidad como periodista, desde antes de la huelga yo estaba pendiente de los informes que daban los compañeros en el proceso de negociación y también atento a lo que necesitaran pues de publicidad. En el transcurso de la huelga se participó haciendo entrevistas, elaborando algunos artículos para el portal y también para el impreso, participando en la movilización que se hizo, contribuyendo con algunas ideas y promoviendo la solidaridad con otros sindicatos. Que la solidaridad fue muy buena y hay que resaltarlo, sobre todo de los sindicatos del sector industrial, sindicatos pequeños y medianos, y del sector público y sobre todo el magisterio. El apoyo fue muy malo, me atrevo a decirlo, porque estuve pendiente de eso. En ese sentido sí hay que ponerle atención a esa parte. Muy bueno de resaltar el apoyo de los sindicatos de Sintramunicipio Yumbo, el Cuerpo de Bomberos y los compañeros de Sintracarcol, que constantemente estuvieron pendientes y también aportando económicamente. Me imagino que ya internamente los compañeros de Sintrancapla harán el balance de todo ese apoyo que recibieron, pero incluso algunos de los compañeros de Sintrancapla me contaban que tenían capacidad para resistir 2 meses más, ¿sí? Pero como se
pero como digo, esa solidaridad es producto de lo que ellos habían hecho de ir a los otros conflictos. Y también está pendiente de contribuir con el balance de esta importante lucha. Los compañeros saben que cuentan pues conmigo, aparte pues de eso también estuve asistiendo a la carpa en diferentes labores. Ese es como en resumen el aporte que se hizo a esta lucha, compañeros. Vale, compa José, muchas gracias. Bueno, yo quiero leer acá algunos de los mensajes que hay. Saludo al programa. Por acá dice Luis Martínez, buenas noches. Excelente la huelga de los obreros. La lucha contra las patronales es importante. Otro mensaje que dice, esta lucha me parece muy importante. Es parte también de la lucha contra el imperialismo. Gran triunfo de la clase obrera, huelga, arma de guerra contra la burguesía. Quisiera conocer la posición de los obreros que participan hoy en el programa sobre el 21 de junio e Iván Cepeda. Sí, yo creo que más adelantico que vamos a hablar brevemente de esa parte, vamos a consultar la opinión de los compañeros que nos están hoy acompañando en este episodio. La huelga de Goodyear, un gran ejemplo para la clase obrera. Un saludo fraternal y combativo. Viva la valerosa huelga de los trabajadores sindicalizados de Goodyear. Viva Sintra en Capla, viva la unidad de los trabajadores de Goodyear de Colombia en Jumbo Valle. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me alegra mucho saber que triunfaron en la huelga llevada a cabo por los valerosos trabajadores de Goodyear. Me gustaría saber qué tanto ayudó tener un gobierno progresista en el desarrollo de la huelga. Un saludo, compañeros, desde Suneto Cancipá, compañeros de Sintra y Capla, por la lucha y la resistencia para defender los derechos de los trabajadores. Gran parte de victoria de la clase obrera. Esos son algunos de los mensajes que nos han llegado. Y pasamos entonces, digamos que ya a la última parte de lo que fue esta huelga, la negociación, la victoria y las enseñanzas que nos deja. Bueno, en esta parte yo quiero preguntarle, hay dos asuntos puntuales que creo yo es importante como compartirle a toda la audiencia. Uno tiene que ver con el pliego como tal, es decir, había una negociación, había unos puntos, hubo un contrapliego y había la intención pues de no negociar, pero finalmente, ¿cómo podríamos, compañero Robinson, como ambientar este tema de la negociación? Y se entiende pues que la conclusión que se ha tenido es que fue una victoria, es decir, fue una victoria, se obtuvieron cosas importantes. Resumiendo, ¿qué podríamos decir nosotros en los puntos de negociación? ¿Qué fue lo más destacado de lo que se logró? ¿Sí? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué se logró? Y obviamente, no sé si lo haya, pero pues es importante también poder decirle y compartir qué no se logró, es decir, qué quedó faltando de los asuntos importantes, ¿sí? A menos que haya sido una victoria pues contundente, absoluta y rotunda, pero pues también hay que aprender de eso, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir los puntos exactamente de qué se conquistó y de alguna manera qué quedó pendiente? Sí, gracias. Sí, claro, eso es un balance importante porque sabemos que los trabajadores a veces tenemos también pretensiones muy elevadas. Si tú nos preguntas a nosotros qué fue lo más importante, y lo dijimos al principio, la intención de la empresa con la denuncia del 480 de la revisión de la convención colectiva era un atentado a la médula ósea de la convención. Quería arrebatarnos beneficios y todo lo que era sindical. ¿Qué conseguimos nosotros? Muy importante que hoy podemos decir con orgullo que la convención colectiva de los trabajadores de Goodyear no se le tocó ni una coma, no perdimos ni un punto de la convención colectiva. Eso para nosotros es lo mejor que podemos decirle a los trabajadores, no se perdió nada. ¿Y qué conquistas tuvimos? Teníamos una gran contradicción. Nosotros tenemos en nuestra convención para todos los aumentos en los beneficios económicos el mejor IPC del año anterior.
y pudimos sostener ese aumento en los beneficios convencionales. Estamos hablando de un 5.51. Y para el último año de la convención tenemos el mejor IPC más 2 puntos porcentuales por encima. Entonces, que aplican para salarios y para todos los beneficios convencionales. O sea que para nosotros fue una victoria. Llevamos la convención colectiva íntegra, no salió ni una coma, vuelvo y te repito, y tenemos el mejor aumento del mejor IPC más 2 puntos en la convención colectiva, que es algo que para nosotros es grandioso. De pronto, como tú lo dices, ¿qué queda para en otra ocasión, en otra lucha? Esto apenas es un capítulo más de una lucha de clases. Este no es el final. Es seguir tratando de reivindicar a los compañeros nuevos, de acabar con esas tablas que tenemos al interior de la convención colectiva. Yo creo que eso a veces nos pesa y de hecho nos hace mucho daño, que es lo que vivían los trabajadores. Esas diferenciaciones económicas que el capital nos ha puesto, no solo aquí, en diferentes espacios. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Perfectamente, compañero Robinson. Ahora, hay otro asunto en el tema de los balances, y es de alguna manera lo que uno puede ver, pero también hay algo que no se puede ver tan fácilmente, y que de alguna manera es lo que uno considera son como las enseñanzas, digamos, una enseñanza, un triunfo político, porque trasciende lo meramente reivindicativo de un sector de la producción, en este caso de los compañeros de Goodyear, y se convierte en una victoria no solamente para ellos o una enseñanza, sino para el conjunto de la clase obrera. Hay algunos asuntos de esos que es bien importante destacar, y quisiera de pronto que el compa Jorge Eliezer nos contara porque hay cosas, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de haber obligado a los representantes de la empresa a sentarse, el tema del tiempo, de la extensión del tiempo, y otros aspectos que de pronto quisiera de pronto usted destacar, que podríamos decir demuestran que la táctica o el camino de la lucha, el camino de la confrontación, el camino de la unidad por la base, o sea, aspectos de esos que uno dice hay que extractar, hay que sacar, porque son asuntos que hay que transmitirle a muchos trabajadores, por ejemplo, que consideran que la lucha no es el camino, que la lucha es la concertación, que no se puede luchar, que no se puede triunfar, bueno, como cosas de esas, ¿no? Compa Jorge Eliezer, si de pronto nos pudiera compartir algunas de estas que usted haya visto como enseñanzas de esas importantes. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero fue, compañeros, demostrar que unidos nosotros podemos más. Y es decir, podemos más porque con esta huelga logramos desmitificar aquella circunstancia normativa que dice que las huelgas solamente duran 60 días. Y entonces, bajo esta narrativa, la empresa pretendió arrollarnos cuando ya se acercaba, después del día 45, 47, tuvimos una reunión con la empresa donde nos advirtió que estábamos a 13 días de que la huelga se tenía que levantar en virtud de la ley. Y entonces es ahí donde viene pues ya la apuesta mayor de nosotros, que es a resistir. Y a resistir, quiero decirle que acompañado de todos los huelguistas, porque si bien es cierto, existían temores que siempre van a acompañar estas circunstancias, porque no se está peleando contra una arepería de la esquina, se está peleando es contra un pulpo, contra una empresa de capital americano que es muy fuerte. Entonces eso nos permitió a nosotros también idealizar de que la lucha es peleando. Y máxime cuando pasado estos 60 días entendimos que el ministerio también obraba de parte de los trabajadores. Es decir, tuvimos comunicación con la viceministra y ella dejó ver pues el lado de que ella estaba con Sintrencapla, porque creía justa la circunstancia que estábamos planeando de querer alargar la huelga, porque
nos sentíamos con fuerza y logísticamente también estábamos preparados. Eso pues nos parece grandioso en el entendido de que también la circunstancia política que hoy nos embarga, pues no la podemos desconocer. Nosotros no podemos desconocer que hoy los empresarios también se preparan para recibir, bien sea un gobierno de talante derechista o de talante izquierdista, progresista. Entonces ellos también se preparan, porque si es del lado de la derecha, pues les va a convenir, pero si es progresista, si es la misma línea que traemos, pues entonces va a ser van a ser otros 4 años que van a tener ellos que mantener una estrategia pues de lucha también contra este gobierno que pretende entregarle nuevamente unas reivindicaciones a la clase trabajadora. Eso como un punto bastante importante. Y otro punto importante que notamos nosotros, que unidos fuimos capaces de que no solo la administración local perdiera confianza, sino que la empresa tuvo que mandar emisarios directamente de Estados Unidos a solucionar la huelga, porque es valedero decirlo aquí, compañeros, que la huelga se solucionó porque vinieron del exterior 2 personajes de Casa Matriz que traían una narrativa totalmente diferente a las propuestas rígidas que presentó la administración local. Cuando este señor que vino de parte de la Casa Matriz se sentó con la comisión negociadora de la organización sindical, lo primero que hizo fue despojarse de esas propuestas rígidas, y nosotros ya conocedores pues de dichas propuestas entendimos que era la hora de negociar y que la intención que el señor traía de 2 o 3 días que iba a estar en Colombia era levantar la huelga, porque en ningún momento se planteó, se quedó en esa rigidez que inicialmente mostró la parte administrativa con la que inicialmente empezamos a negociar. Entonces me parece que haber movido a la empresa a que su parte gerencial, encabezada por 2 emisarios de la Casa Matriz directamente desde Estados Unidos, vinieran a sentarse con el sindicato de Colombia, eso a nosotros nos da muestra de que nosotros somos fuertes, somos respetados y que nos asistía la razón de estar llevando a cabo la huelga. Señor, eso es muy cierto, y quiero destacar precisamente eso que estábamos hablando, que está hablando precisamente en estos momentos al final, y tiene que ver con el asunto de la huelga. Bien lo decía el compa Jorge Eliezer. Logran incluso entablar la posibilidad, o mirar la posibilidad de hablar incluso con la viceministra, según entiendo. Pero al final de cuentas, ustedes ven y ponen en el tapete el tema de que la única manera de llevar a esas instancias, la única manera de traer y obligar incluso a gente de Estados Unidos a que venga a sentarse, es la huelga como tal, ¿no? Es el aspecto decisivo que creo yo es bueno destacarlo, ¿no? ¿Cierto? Cuando se habla pues de todo este proceso que han vivido ustedes como experiencia, creo, y esto de pronto para unas palabras de Robinson sobre ese tema, y para la compa María Elena de la Escuela Sindical, que tiene que ver mucho con esto, ¿cómo vemos ese asunto de la huelga como herramienta? ¿Es una posibilidad, es una opción? ¿O qué papel le vemos también en estos procesos? Compa Robinson, y después María Elena, por favor. Sí, compa, como tú lo dices, la huelga es una herramienta de los trabajadores, donde la fortaleza básicamente es la unidad. Si no hay unidad, no obtenemos fuerza en la huelga. La resistencia, la preparación. Lo decíamos, todo el programa lo ha dicho, no es solo voltar a la huelga, es una herramienta, pero tiene que saberse utilizar. Sabemos y los diferentes cursos. También aprovecho para agradecer a la escuela, a María Cano, que nos ha forjado y nos ha podido dar unas buenas enseñanzas. Nosotros los obreros tendemos a debilitarnos por el estómago, de ahí la buena preparación. Y ahí es cuando comienzan las malas decisiones, cuando ya entra el economicismo, el estómago,
la penuria en nuestros hogares, comenzamos a cometer errores. De ahí a estar muy bien preparados para que esta herramienta sea fuerte, sea decisiva. Como le dijo el compa Jorge, siempre en los diferentes espacios, en el ministerio, con la viceministra, apelamos a que este conflicto solamente lo íbamos a solucionar las partes, la administración de la empresa y los trabajadores. Que nosotros apelábamos a nuestro justo derecho a la huelga y siempre apelamos al diálogo, pero nunca le apostamos a defraudar a los trabajadores. Nunca quisimos romper la huelga, sino cuando llegásemos a poder firmar una convención colectiva. Siempre apelamos al derecho a huelga. Siempre estábamos dispuestos, pero el diálogo iba a ser entre las partes. Y así lo entendió la viceministra. Es una herramienta muy importante, que lo sabemos que se ha perdido en el albor colombiano, diferentes temores, de pronto sindicatos que hoy vemos muy diezmados por la misma atomización de la lucha. De ahí la invitación es a la unidad, a generar sindicatos fuertes, sindicatos de clase, sindicalismo independiente, que tengan claros los objetivos y los principios, donde puedan ejercer esta herramienta de la mejor manera, en beneficio de la clase obrera. Listo, compa Robinson. Muchas gracias, compañera María Elena. ¿Qué podemos agregarle a este tema? Bueno, compañeros, no, la huelga de los compañeros es una demostración práctica de que ese es el camino, de lo que tanto hemos dicho desde el sindicalismo independiente y revolucionario. Incluso un ejemplo, se convirtió tanto así, un ejemplo como instrumento de lucha, hasta para los compañeros del Perú y de México que también estaban negociando pliego de peticiones. Y podemos ver las ganancias de este triunfo, como lo expresó el compañero Jorge Eliezer y el compañero Robinson. Es defender una convención colectiva, defender los derechos a través de la huelga. Y es decirle al movimiento sindical que sí se puede, pero que hay que prepararla y hay que organizarla. No llamar a huelga de carreta, no llamarla de palabrería, sino en los hechos prepararla, crear un fondo de huelga, como lo explican acá los compañeros. Eso es lo que tenemos que hacer, porque en este periodo donde se impuso una política socialdemócrata de concertación, muchos sindicatos están pensando en el Tribunal de Arbitramiento. Aquí los compañeros, a través de la huelga, derrotaron no solamente el contrapliego presentado por Goodyear, ¿sí?, sino que derrotaron la intención de Goodyear, porque esa era la presión que estaban haciendo hacia el Ministerio del Trabajo, de que se fueran al Tribunal de Arbitramiento después de llevar 90 días de huelga. Entonces, compañeros, no, esa es la demostración práctica de la huelga como instrumento de lucha y que sí le sirve a los trabajadores y a los obreros cuando se organiza y se planifica, y eso necesita conciencia de clase, una dirección convencida de que se puede. Es eso, compañeros. Vale, compañera María Elena, muchas gracias. Y bueno, efectivamente, como se repica en el chat de nuestro episodio del día de hoy, esta lucha es un gran parte de victoria, una enseñanza para... ¿Alguien está hablando? No. Una enseñanza para nosotros los como trabajadores. De verdad que a los compañeros Jorge Eliezer y Robinson les agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta experiencia. Quisiera tenerlos aquí para abrazarlos y decirles que han sido muy valientes, que nos han enseñado muchas cosas y que nos suben profundamente el ánimo a nosotros los trabajadores. Y ese es el mensaje que le quiero dejar también al compañero Fernel y Rengifo, que dice: la huelga es un derecho, pero en los servicios públicos es un sofisma de distracción. Y Sintra Lecol sufrió la novatada de entrar a una huelga, que es un mito en los servicios públicos. Compañero, yo quiero también pues darle como un mensaje de ánimo, porque efectivamente en el sector de la educación, por ejemplo, hay algo parecido. Y se dice que se atenta contra el derecho de los niños a la educación y demás. Pero en estos casos, análisis concreto, compañeros. Y siempre tenemos que estar unidos a la comunidad, a los usuarios, a los padres de familia en el caso del sector de educación. Solo así pueden triunfar nuestras luchas y nuestras huelgas. Si nos quedamos solitos,
seguramente sí vamos a sufrir alguna derrota, pero creo que esta también es una de las más grandes enseñanzas que nos han expresado hoy nuestros compañeros de Goodyear. Entonces, compañeros, de verdad agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros estas enseñanzas. Ahorita vamos a seguir, pues ya para cerrar este episodio, hablando brevemente del escenario político del país, y los invitamos también a que compartan de pronto sus opiniones al respecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, pasando a este tema, como está candente, como hemos visto en estos días, se ha subido pues mucho la temperatura, pues con motivo de lo que va a pasar el domingo, con muchas manifestaciones de ambas campañas, pero sobre todo de la base del pacto histórico en las principales ciudades del país y en varias ciudades intermedias. Y además pues de otras reuniones y cosas que han habido. Hay que decir que además se han presentado algunas agresiones, sobre todo de parte de los seguidores pues de la Bogaster, y existe un ambiente de disputa que se manifiesta en los territorios e incluso entre familias, y hemos visto familias divididas. Por otra parte, por arriba hemos visto varios de los gremios, empresarios y personalidades que han tomado partido por uno u otro candidato. El caso pues de Gilinski, muy amiguito de la Bogaster, Fenalco pues desde las directivas, muy amiguito del mismo personaje, pero también un sector pues de Fenalco, también en apoyo a Cepeda. Y otras pues personalidades de reuniones pues que se hacen ahí, algunas de esas ni siquiera las sabemos, como no sabemos quién financia las campañas realmente. Esto muestra la división de las clases dominantes, que es también lo que se refleja pues en el seno de los trabajadores. Un caso lamentable pues el del abuso, uno de los bastiones del movimiento obrero, donde un sector no oficialmente saca una valla haciéndole publicidad a la Bogaster, y de parte de las directivas del abuso bajan, rompen la valla pues que habían puesto, diciendo que esa no es la uso, pero se presentan hasta esas cosas, y toca destacarlas porque nos divide. Igualmente se presentan demandas de uno y otro lado alrededor de la financiación de las campañas. Hay calumnias, acusaciones de intervención en política por parte de funcionarios del gobierno, el caso de la suspensión y posterior renuncia voluntaria de Carlos Carrillo, pues de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, jugaditas como la de la congresista Gloria Arizabaleta, que suspendió al presidente Petro y le que dio como resultado fue realmente su propia suspensión. Además de esto, pues se nota también cómo se van alineando los partidos y los politiqueros. Lo más reciente, pues lo que ocurrió el día de hoy, la adhesión de Caterina Jubinao y Claudia López de los Verdes a la campaña pues de Iván Cepeda, mujeres que desde hace 4 años apoyaron al candidato Petro y un día después se convirtieron, y sobre todo por parte de Caterina Jubinao, en una de sus más feroces críticas y opositoras. De esto pues solo queda pendiente la declaración final de Fajardo y de Oviedo, quienes, a pesar de que Cepeda ya renunció a la constituyente, se echó para atrás en su acusación de irregularidades en las elecciones pasadas y se está esforzando por concertar con esos sectores que llaman disque del centro, pero que en realidad son los mejores representantes de la burguesía más moderadita, siguen presionando para que el candidato Cepeda le ceda aún más, y tal vez lo haga,
porque ya ha dicho, pues, y ha insistido, pues, en eso el acuerdo nacional, y está buscando concertar desde ahora ese tal acuerdo nacional, que en plata blanca significa para los trabajadores y para el pueblo renunciar a las reformas que inicialmente prometió el pacto histórico. Bueno, compañero, gracias. Estábamos hablando en interno aquí con el compa Jorge Eliezer, tiene otra reunión y se tuvo que ir. Lastimosamente no se alcanzó a despedir. Creímos que de pronto podía opinar al respecto de este tema, pero no sé si de pronto, pues los compañeros Robinson, María Elena, José, pues tienen algunos otros asuntos que atender, si quieren de pronto dejarnos su opinión. O si nos pueden acompañar hasta que finalicemos el programa. No, como tú quieras, está bien. Si quieres que dé mi punto de vista de la situación de que va a Claro, acontecer el compañero. domingo, listo. Yo Hágale quisiera pues. comenzar, dale, gracias. Quisiera comenzar diciendo que nosotros, la clase obrera, tenemos que entender que realmente para generar un cambio hay que hacer un cambio más profundo. Tenemos que entender que somos los generadores de riqueza del mundo. Y solamente cuando lo entendamos y tomemos el poder nosotros los trabajadores, veremos los frutos de eso. Pero en este momento eso es apenas algo que es incipiente, está comenzando poco a poco. Cuando los trabajadores estamos tomando la conciencia de clase y tenemos que organizarnos pues, para poder generar los estallidos sociales necesarios, para coger el liderazgo de todo esto y de hecho romper el Estado como tal. Pero en este momento, en el caso puntual y la pregunta puntual, claro, nosotros tenemos que entender que hay una lucha política que se lleva a cabo, una lucha política que es de suma importancia que nosotros los obreros, los trabajadores entendamos el rol que estamos jugando nosotros en esta decisión. Importante, continuar un proceso que deja el presidente Petro es la intención, no es lo que más nos conviene a los trabajadores. Un cambio progresista que ha mostrado y ha dejado unas huellas donde han habido yo no hablaría de reivindicaciones, se ha recuperado derechos que hemos perdido los trabajadores, pero por lo menos no sufrimos las laceraciones de gobiernos que han llevado a este país más de 100 años. Entonces tenemos que tener una conciencia clara de qué vamos a hacer, seguir apostándole a lo que más nos va a favorecer en este momento, que es un proceso que puede llevar a cabo Iván Cepeda, continuando con la línea que se está dejando muy marcada y el camino arado que ha dejado este gobierno para que él continúe con una línea social que ha impactado las diferentes facetas sociales que tenemos nosotros. Entonces, llamados a los trabajadores a tomar una buena decisión. Sabemos que el Estado ha proporcionado o ha diseñado las herramientas para que nuestros votos no sean a conciencia. En diferentes partes, municipios, se ve que para el trabajo te obligan a votar por alguien. En las empresas también se está escuchando ya eso. Ya direccionan la obligación del voto. Y nosotros tenemos que tener la conciencia de clase y comenzar a tomar esa responsabilidad y hacerlo a conciencia, apostarle a la dignidad, a mejorar nuestras garantías laborales, sociales, pensar en nuestros campesinos, indígenas. Entonces es claro que debemos de apoyar el proyecto que deja Gustavo Petro y que va a encaminar o va a seguir y va a ser. Solamente es una apreciación personal y aprovecho para pues agradecer la invitación y eternamente agradecido con la Escuela Mariacano y la Revolución Obrera, que siempre estuvo muy pendiente de nuestro proceso huelguista. Muchas gracias. A usted, compañero Robinson, muchas gracias por compartir su opinión. No sé si la compañera María Elena o el compañero José tienen alguna opinión o continuamos acá en la mesa. Adelante, compañero. No, compañeros, yo comienzo por lo que decía el compañero Royce. El Estado maquina,
y el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre la otra. En ese sentido, desde la Escuela Sindical Mariacano, pues no creemos que la clase obrera desde el parlamentarismo pueda cambiar la situación. De hecho, es una norma en esta sociedad burguesa lo que es el fraude. Es decir, el fraude es constante y es como la savia de esta sociedad capitalista. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, de la Espriella, que es un reaccionario, como le dicen a Bogánster, es un facho. Y seguramente para todos es menos malo, pero en última instancia, nos toca salir a la calle a luchar y a pelear. En última instancia, el gobierno de Petro dio cosas, claro, lo del salario mínimo, y se estaban rasgando las vestiduras los capitalistas cuando incluso una misma empresa capitalista como el Éxito dijo, no, yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, y demostró las ganancias en billones, en billones. Entonces, yo lo que pienso, y desde la Escuela Sindical Mariacano, que de hecho trabajamos con organizaciones sindicales, pues que tienen esa ilusión y respetamos esa ilusión, pero sí le decimos al movimiento obrero, vote o no vote, nos toca luchar. Gobierne quien gobierne, nos toca luchar, como le tocó a los compañeros de la huelga de Goodyear. A pesar de un gobierno progresista, nos toca luchar contra el capitalismo y contra el imperialismo. Esa es como la posición de la Escuela Sindical Mariacano, y desde ya, mañana que tenemos una reunión, sí nos vamos a preparar, porque hay que prepararse. Si queda de la Espriella, hay que salir de una vez y prepararse en las calles, convocar a las Asambleas Nacionales Populares, que el movimiento sindical independiente participe activamente parando la producción. Es decir, se avecina un levantamiento social más agudo y con más participación del proletariado industrial. Era eso, compañeros, y agradecerles pues esta oportunidad de opinar acá en este espacio. Muchas gracias a los compañeros de Vanguardia Obrera y a los compañeros de Sintrecapla y a toda la audiencia que nos ha escuchado. A usted, compañera María Elena, muchas gracias. José, compañero, no sé si quiera expresar alguna opinión brevemente. Sí, compañeros, en general de acuerdo con lo que han opinado, debemos prepararnos para la lucha. Gobierne quien gobierne, tenemos que seguir luchando. Como Petro lo decía, solamente hubo cambio de gobierno, él tenía el gobierno más no el poder. Solamente los obreros tendremos el poder, como lo dice la Internacional, el himno del proletariado, cuando guiemos el tren, cuando seamos nosotros los que dirijamos la sociedad. Por ahora tenemos que prepararnos para nuestras luchas. La huelga es una demostración y un ejemplo precisamente de esa consigna de los luchadores mexicanos, de que gobierne quien gobierne, hay que hacer la huelga, hay que luchar por nuestros derechos. Entonces, ese es como el mensaje fundamental. Y es tan así que, por ejemplo, Goodyear ha planeado ampliar una de sus plantas en Estados Unidos para producir 10 millones de llantas, lo cual es algo contradictorio a lo que decían que no tenían recursos. Entonces vemos que la lucha entre el capital y el trabajo será hasta cuando haya capitalismo, compañeros. Entonces tenemos que seguir dispuestos a la lucha. Esa era la intervención. Gracias. A usted, compañero José, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, hay muchas opiniones alrededor de lo que va a suceder en un eventual gobierno de uno o de otro. Y ya para ir cerrando, pues yo sí quisiera decir qué pasaría o qué significaría una eventual victoria de Abelardo de la Espriella y qué debemos hacer en caso de que eso suceda. Era también una de las preguntas pues que habían por aquí en el chat. Y efectivamente, pues por todo lo que representa este candidato, seguramente que se va a fortalecer el conservadurismo y la derecha radical, que va a haber un énfasis pues en lo que ellos llaman el orden público, en la seguridad, en la defensa también de los valores tradicionales que atenta contra otros ideales y otros derechos adquiridos también por diferentes comunidades.
Seguramente que va a haber también un mayor protagonismo de las élites económicas y de los sectores más conservadores también en la definición como tal de políticas de gobierno y que también se van a agudizar las contradicciones entre ese gobierno y pues los movimientos sociales, especialmente pues con las organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, las comunidades LGBTIQ+, el movimiento campesino, indígena, popular, bueno, en general una exacerbación pues de las contradicciones. Em, Seguramente también habrá una agudización de la criminalización a la protesta social y el ataque a las libertades democráticas que incluso la Constitución que dicen defender, pues las consideran y seguramente que eso va a ser más mediante el uso del terrorismo de Estado, la agudización de ese terrorismo de Estado, así como la priorización de políticas que van a preservar el modelo económico actual. Eso también lo dice Cepeda, no debemos esconderlo. Pero pues en este caso de Abelardo, pues limitando obviamente la aprobación e implementación de reformas en materia laboral, agraria, tributaria, social, bueno, que favorezcan de una u otra manera al pueblo, poquito o harto, limitando absolutamente eso. Así como seguramente que va a reforzar mucho más ese discurso de autoridad, de seguridad, de orden público, básicamente que ha sido pues el eje central de su acción de su discurso en campaña y demás, y que seguramente también lo va a hacer en su gobierno. Y el aumento de la polarización política y social, que eso ya se está viendo, eso profundiza obviamente las divisiones. Sobre todo ha habido divisiones y confrontaciones entre nosotros mismos, entre el mismo pueblo, por, por dos candidatos que pues en esencia van a seguir manteniendo el sistema de explotación del hombre por el hombre. Sí, pero tampoco podemos decir que van a hacer lo mismo, ¿no? Una cosa es una dictadura de derecha radical y abierta y otra cosa es también, pues, una dictadura, digamos, más moderada, como la que representa el reformismo. Y seguramente también que va a haber mucha más facilidad para que en Colombia el imperialismo yanqui actúe de manera más descarada, permitiendo pues sus alineaciones geoestratégicas, sus movimientos también en medio de los preparativos de guerra. Y también, bueno, como ya había dicho, pues el fortalecimiento sobre todo de esas posiciones y fuerzas conservadoras. Entonces el llamado acá, pues obviamente es a una mayor movilización y organización, tanto el movimiento obrero, campesino y en general el movimiento de masas populares, donde las organizaciones sociales y populares pues estemos unidas en las asambleas populares, defendamos en las calles nuestros derechos con lucha y movilización para expresar no solamente la oposición a un eventual gobierno, sino también al imperialismo, a la ultraderecha. Y bueno, eso también requiere otros niveles de organización, compañeros, como hay que prepararnos porque ya nos cantaron que van a destripar a la izquierda. Y sinceramente he escuchado discursos muy pacifistas, sobre todo por parte de quienes se dicen de izquierda e incluso apoyan al otro candidato, de que somos poesía, de que en el país cabemos todos, somos arte, somos cultura, y sí, sí lo somos, compañeros, pero si a mí me vienen a destripar, yo no puedo responder leyendo poesía ni haciendo obras de arte. Yo tengo que responder también con fuerza y así también tenemos que organizarnos. Y ese es el llamado, compañeros, ¿sí? Hay que organizarse también en otros niveles, en milicias, en grupos de choque, ¿sí? En un eventual gobierno de la Espriella hay que responder y hay que responder también defendiéndonos, no poniendo la otra mejilla, sino de verdad nos van a destripar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en un eventual gobierno de este tipo. Bueno, sí. Yo creo que esos escenarios siempre hay que mirar. Una cosa es el sentir y el pensar del pueblo, de las masas. Y otra cosa es la interpretación y la explicación y el papel que tiene que jugar el elemento consciente. Eh, yo supongo, pues, y es una suposición, efectivamente, que quienes nos acompañan en una transmisión de estas no es la persona del común. Aquí nos acompaña gente
que busca tener una posición política o que tiene una posición política y sobre la base de eso es que nosotros transmitimos unas ideas en este sentido, ¿no? Y yo creo que si encadenamos el tema hablando de el escenario pues de un triunfo de Iván Cepeda en las elecciones, que también es posible, porque de la misma manera que se dio la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, también se puede dar la posibilidad de que llegue Cepeda, ¿no? Y si se juzga pues de la conveniencia para para la burguesía, quizá pues Cepeda es una opción muy interesante. Así le estén haciendo ahorita mediáticamente un alarde y una exaltación de que existe un gran apoyo, un gran respaldo y de que es casi seguro el triunfo de la Espriella, ¿no? Pero detrás de todo eso siempre se esconden, eso siempre se convierte en una cortina de humo y hay que aprender, digo yo, es lo que nos toca a nosotros y no es siempre fácil leer lo que hay detrás de las cortinas de humo, detrás de lo que se mueve tras bambalinas, ¿no? Y hasta qué punto pues le conviene un gobierno de Iván Cepeda. Creo que es bien importante que tal vez le convenga, y si de pronto podemos mirar con ojo y con oído crítico las últimas intervenciones de Cepeda, de pronto podemos ver alguna transformación que puede llevar hacia eso, ¿no? Eh, Obviamente, pues un gobierno de Cepeda hay que reconocer, y como lo dicen algunos compañeros en el chat, el sentir de las masas es que están felices por eso. Y claro, están felices y eso hay que reconocerlo. Pero pues hasta ahí no estamos viendo nada nuevo, ¿no? No estamos diciendo nada de lo que muestran los sentidos, de los órganos de los sentidos, ¿no? Hay que ir un poco más allá y poder ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Eh, Sin duda alguna, un asunto que a mí me parece muy importante de una posibilidad del triunfo de Cepeda es que es un triunfo que se vuelve un triunfo sobre el paramilitarismo y sobre los crímenes de Estado, que es, y recordemos pues que Iván Cepeda ha sido un hombre que ha llevado por muchos años una lucha por la muerte pues de su padre, que fue asesinado de la Unión Patriótica, y eso sería efectivamente un reconocimiento y un triunfo que sería muy importante, ¿no? Y claro, lo que algunos mencionan, la posibilidad de pronto de algún movimiento, pues para alguna lucha y para alguna posibilidad de moverse un poco más. Sin embargo, algo que yo insistí en el programa pasado, es el asunto del riesgo que tiene eso, ¿no? ¿Sí? El riesgo que tiene eso, que en plata blanca, pues el triunfo electoral de Iván Cepeda cumple un papel del cual nosotros tenemos que advertir y estar atentos para explicar, para hacer propaganda, para llevar esa idea, explicársela de las maneras pedagógicas que sea necesaria a los trabajadores, al pueblo, a las masas, a los dirigentes. Y es que el papel, efectivamente, del reformismo es embellecer el sistema capitalista, es darle oxígeno a esa idea de que se puede avanzar en construir una sociedad más justa y equitativa sin remover el capitalismo desde sus cimientos. Y eso es una de las luchas que hay en estos momentos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Es decir, eso que nosotros llamamos en otros momentos los dos caminos, es eso. Es decir, debemos soñar, debemos crear la ilusión, debemos contribuir a crear la ilusión de que se puede modernizar el capitalismo. Además de eso, no solamente modernizarlo, sino además de eso que podemos hacerlo entre todos. Es decir, sin distingo de clases sociales, sin acabar con las diferencias entre ricos y pobres, que entre todos podemos aliviar la situación calamitosa del pueblo. ¿Sí? Entonces, eso es un asunto de doble filo y muy peligroso, y sobre eso tenemos que tener muy claro. Es decir, no se puede construir un capitalismo, no se puede construir bajo el capitalismo, más bien una cosa que algunos llaman un estado de bienestar, ¿sí? Y eso es una de las grandes tareas con las que tendríamos
que enfrentar efectivamente en eso y que nos tocó enfrentarlo efectivamente en el gobierno de Gustavo Petro y nos tocaría desarrollarlo también en eso, ¿no? Es decir, no podemos alimentar la idea de que se puede construir por la vía pacífica, por la vía de la lucha parlamentaria, resolver los problemas fundamentales, incluso no solamente los problemas fundamentales. Una de las enseñanzas importantes de la huelga de Goodyear, ¿sí? Es que les tocó ir a huelga. Es decir, si ellos no se paran en la raya, si ellos no paran la producción, y eso es subversivo. Eso es subversivo. Es decir, si los obreros de Goodyear no se paran en la raya y se lanzan a la huelga, así la viceministra estuviera de acuerdo con eso, eso no se va a resolver en beneficio de los trabajadores. Es la huelga, es la lucha, es la confrontación directa lo que determina en últimas. Eso es importantísimo. Es decir, nosotros no podemos depositar ni contribuir a depositar confianza ciega en el Estado. ¿Sí? No, nosotros lo que tenemos es que profundizar en la movilización y en la presión desde las bases, exhortar. Tenemos que llamar a los obreros, a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las organizaciones a mantenerse en las calles. ¿Sí? Y hablando incluso en los términos, en las posibilidades de que efectivamente llegue al gobierno, a la presidencia, Cepeda, la mejor manera incluso, haciendo caso de que efectivamente tiene buenas intenciones, como también las tuvo Gustavo Petro, de hacer reivindicaciones, hacer reformas. La única manera efectiva que se puede ayudar no solamente a eso, sino a mejorar las condiciones más allá de esas reformas, es con la gente en las calles. Ese es el papel más importante y eso en última lo que nosotros tenemos que extender y consolidar, esa organización autónoma de las bases. Es decir, rechazar esa idea de que los problemas se van a resolver con acuerdos nacionales, con pactos institucionales que promueven entre los gremios y entre los trabajadores. Eso es contrabando y eso lo que hace es desmovilizar y en eso es lo que nosotros sobre todo tenemos que insistir. Incluso, claro, habrá que hacerlo con cualquiera de los dos, pero es un asunto de mucha importancia en el escenario de que Cepeda llegue a la presidencia. Yo creo que ya para cerrar, solo decir unas palabras. Yo quisiera alertar sobre un hecho que ya se presentó en la primera vuelta, el fraude. Y es importante porque se puede presentar ahorita. Es indudable que Cepeda tiene la mayoría de votos. De antemano sabemos eso. Y entonces, ¿qué hacer si se presenta el fraude y ponen, porque acuérdense que existe el fraude, que el que cuenta, el que escruta elige, como diría Camilo, y sabemos que la maquinaria está en manos de los hermanos Bautista. Y quien le dé más plata y ellos deciden quién va a quedar en última instancia, porque las elecciones siguen siendo una farsa que le da la apariencia a la dictadura de los capitalistas de que el pueblo es el que impone su voluntad. Y eso es una farsa y hay que decirlo con todas las letras. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso, alertar la posibilidad de fraude. La única manera de impedirlo es que la gente esté atenta para impedirlo. Es decir, que sigan las manifestaciones a pesar de que ya hayan cerrado pues campañas y cosas de ese estilo. De otro lado, en caso de que se presente inmediatamente, levantarse para imponer su voluntad, que ya es expresa. ¿Sí? Es decir, levantar inmediatamente a la calle. Así como lo hicieron las bases con lo que pasó en la primera vuelta, de lo cual los propios jefes del pacto histórico recularon. Fraude evidente y no se atrevieron con berraquera a sostenerse en ese asunto. Entonces es importante el primer asunto. Además de eso, como ya han dicho, pues creo que los compañeros, gane quien gane, hay que seguir luchando. Se hace necesario levantar
con toda claridad el programa inmediato de los trabajadores, la plataforma, porque no se han cumplido las reivindicaciones del levantamiento popular en materia de salud, vivienda, educación, trabajo, contratación directa indefinida, pensiones, restitución de tierras, desmonte real del ESMAD y el paramilitarismo, liberación de nuestros hijos que fueron encarcelados, el cese de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de dirigentes y activistas sociales. Y por eso, en ese sentido, yo comparto la idea pues de que se necesitan las asambleas populares donde se unifiquen las exigencias del pueblo, se tracen las tareas de lucha, se elijan los propios dirigentes, se tomen decisiones ejerciendo la democracia directa y se hagan cumplir. Y finalmente, los proletarios revolucionarios tenemos la obligación, así suene cliché, de persistir en que nuestra principal obligación no solamente es de asistir a las movilizaciones, a las asambleas y a lo que se presente por parte de la lucha revolucionaria de las masas, sino de marchar al frente de las mismas, sin olvidar que todo lo que hagamos debe estar encaminado a construir nuestro propio partido político independiente, para que no sigamos marchando los proletarios a la cola de los partidos de la burguesía, de nuestros enemigos y de los pequeños burgueses reformistas. Y esa es la tarea más urgente, compañeros, porque desde aquí tenemos la gran responsabilidad de poner nuestro granito de arena a la causa del proletariado mundial para acabar para siempre con toda forma de explotación y de opresión sobre la tierra, y en estos momentos para impedir una nueva guerra imperialista. Listo, compañeros. Y finalmente, sí, no se interprete esto, como de pronto algunos compañeros, creo yo, lo malinterpretan, de que se está diciendo que es igual un gobierno de Cepeda o de la Espriella. No, no es igual. Y lo hemos explicado y lo hemos desarrollado en todos los programas que hemos hablado, y de hecho hemos mostrado pues la cara terrible que tiene el candidato pues de la Espriella, pero decir que son diferentes no quiere decir que no exista también una similitud en el sentido del papel y de lo que tienen que hacer los trabajadores, porque también es eso. Es decir, es una relación que hay que entender bien para no caer en un extremo o en el otro, ¿sí? La campaña y estamos moviéndonos y estamos haciendo una fuerte campaña por mostrarle a la gente quién es ese tipo de la Espriella, y aquellos que confían y que creen y que se movilizan en las elecciones y que están convencidos de que van a votar, que lo hagan a conciencia, que miren bien qué es lo que están depositando, pero lo fundamental, si les hemos dicho también a eso, lo decisivo es la lucha, la organización, la movilización, en cualquier escenario que nos toque, ¿sí? Cualquier escenario que le toque al pueblo, a las masas, lo decisivo está en las fuerzas, en las contradicciones internas, y eso es lo más importante que la gente tiene que entender. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias. Un abrazo a Robinson, a María Elena y a José, y nos vemos en un próximo episodio. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su compañía. Una alegría tenerlos aquí. Y feliz noche para nuestra audiencia y para todos ustedes. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.